Buenos días, soy María Teresa Márquez, soy médico pediatra y hoy vamos a hablar sobre las arbovirosis, dengue, chikungunya, zika y algo sobre orepucha. Las enfermedades arbovirales son infecciones transmitidas por artrópodos, tales como garrapatas y mosquitos. El brote multipaís que obligó a la Organización Mundial de la Salud a declarar emergencia 3 por la rápida diseminación del dengue a nivel mundial, la circulación simultánea de Zika, chikungunya, dengue y la rápida propagación de Orepuche en el continente latinoamericano hace necesario que hagamos una revisión sobre el tema para mantenernos al día sobre el control, la prevención y el manejo de estas arbovirosis. En esta clase nos enfocaremos en aquellos arbovirus transmitidos por mosquitos y que circulan en Venezuela, con una breve reseña sobre virus orepuche y la declaración de riesgo alto para la salud pública por virus orepuche realizado por la OPS el 3 de agosto del año en curso. El contenido de esta clase: vamos a clasificar los arbovirus, vamos a hablar sobre la epidemiología, la patogenia, los eventos inmunopatogénicos, a manejar la definición operacional de casos, el curso de la enfermedad, la clasificación de la enfermedad. Vamos a hablar sobre los métodos diagnósticos y el tratamiento y manejo de cada una de las arbovirosis. Los arbovirus pertenecen a una familia, son tres familias principalmente: Flaviviridae, donde tenemos el virus del dengue, el virus de Zika; Togaviridae, donde está el virus de chikungunya; y Bunjaviridae, donde tenemos fiebre orepuche. También podemos clasificar de acuerdo al tipo del síndrome que ocasiona en el ser humano. Las enfermedades producidas por arbovirus representan un problema muy grave a nivel mundial debido a que su vigilancia y prevención implica también el control y la vigilancia de los vectores, lo que dificulta y hace casi imposible evitar su expansión a cualquier país tropical o subtropical, inclusive a zonas templadas por el cambio climático. Entonces, desde el punto de vista del síndrome, vemos como encefalitis lo produce el virus de la encefalitis de San Luis, el virus del Nilo, entre otros fiebres y mialgia. Tenemos al dengue, orepuche, zika, artritis y exantema, a chikungunya y fiebres hemorrágicas, dengue y fiebre amarilla. El dengue, como ya mencionamos, es una enfermedad causada por un flavivirus de la familia Flaviviridae. Existen 4 serotipos de dengue: dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Cada uno genera una respuesta inmunitaria a la infección en el hospedero. Existen informes de un quinto serotipo durante un brote en Malasia en el año 2007. Esta nueva variante aún no se ha establecido como tal el ciclo de transmisión humana y se piensa que está en una forma selvática. Los principales vectores de dengue y chikungunya son los culícidos pertenecientes al género Aedes, como Aedes aegypti y Aedes albopictus. El virus de dengue también se ha encontrado en otras especies. Se cree que el Aedes aegypti arribó de África a América con la llegada de los primeros europeos al continente americano. Los primeros brotes de la enfermedad por dengue datan de 1635 en América. El Aedes aegypti es un antropofílico obligatorio. Las hembras de Aedes aegypti se consideran las más eficientes de los mosquitos vectores por sus marcados hábitos domésticos, conviven con nosotros. Estos hábitos domésticos satisfacen todas sus necesidades vitales en la vivienda humana. La hembra requiere sangre humana para mantener su reproducción. Pone sus huevos en depósitos de agua limpia, lo cual es un dato importante para su control. Indispensable el control de los criaderos y de todos los objetos que sirven como recipientes donde se colecta el agua de lluvia. El dengue constituye hoy la enfermedad por arbovirus más importante a nivel mundial en términos de morbilidad, mortalidad y afectación económica. Se estima que 3.000 millones de personas, aproximadamente el 40% de la población mundial, vive en zonas donde hay riesgo de contraer dengue. En la actualidad, la enfermedad es endémica en más de 100 países. La región de las Américas y Asia son las más gravemente afectadas. Asia contribuye con alrededor del 70% de la carga mundial de enfermedad.
Entre las semanas epidemiológicas 1 y 31 de este año, del 2024, se reportaron casi 12 millones de casos, específicamente 11.321.000 casos sospechosos de dengue, con una incidencia acumulada de 1.185 casos por 100.000 habitantes. Esta cifra representa un incremento de 233% en comparación con el mismo periodo del 2023. La curva azul 2023, la curva roja representa 2024. Fíjense entonces que hay un incremento de 233% con respecto al 2023. Y si tomamos el mismo periodo desde hace 5 años, fíjense que el incremento es casi de 416%. La creciente propagación mundial del virus sin precedentes está asociada a varios factores, entre ellos la crisis climática y fenómenos meteorológicos como el Niño y la Niña, con aumento de sequías en caso del Niño y periodos de grandes precipitaciones con inundaciones con respecto a la Niña, que favorecen la disponibilidad de criaderos. El aumento de las temperaturas facilita la expansión geográfica del mosquito Aedes, exponiendo a nuevas poblaciones a la transmisión de la enfermedad. Bueno, el virus tiene forma esférica, esta es la estructura del virus, tiene un diámetro de aproximadamente 50 nanómetros, el genoma viral consiste en una cadena sencilla de ARN. En cuanto a la estructura del virus, se conoce que el virión tiene 10 antígenos, 3 antígenos estructurales, que son el antígeno C de la cápside, el antígeno E y el antígeno M, y tiene 7 proteínas no estructurales conocidas como NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5. Los 3 antígenos estructurales y los 7 no estructurales le confieren al virus las propiedades inmunológicas y antigénicas. El antígeno E tiene una función importante en el desarrollo de los anticuerpos y la respuesta inmune protectora, así como el fenómeno de amplificación viral. La proteína NS1 puede detectarse en los primeros momentos de la infección e indica replicación del virus. Las hembras de Aedes adquieren el virus al picar una persona infectada. El virus son estos circulitos de color beige que vemos aquí. La hembra entonces adquiere el virus al picar a una persona infectada. El virus infecta las células del epitelio del intestino del mosquito, se disemina hacia la circulación, bueno, en el intestino se replica, se disemina hacia la circulación e infecta las glándulas salivales del mosquito y tras picar nuevamente al hospedero, regurgita saliva llena de virus y transmite la infección. El tiempo de evolución de la enfermedad es otro elemento importante en la infección del mosquito. De forma general, el humano es infectante para el mosquito desde 1.5 días antes del inicio de los síntomas hasta más o menos 5 días después de iniciado el cuadro. Este dato es importante desde el punto de vista epidemiológico para el uso de mosquiteros en los pacientes que tengamos hospitalizados. Desde el punto de vista inmunopatogénico, bueno, podríamos decir que esta lámina resume los principales eventos inmunopatogénicos. El sistema inmune juega un papel fundamental en la aparición de formas graves. Realmente la viremia no es la que desencadena la severidad de la enfermedad, sino el sistema inmune. De ahí que sea importante comprender la inmunopatogenia de la enfermedad. Durante la picadura, en la salivación del artrópodo, las partículas virales son liberadas en la dermis y las células dendríticas del Langerhans. Estas células del Langerhans interiorizan las partículas del virus y las transportan hasta los ganglios linfáticos regionales. Ahí el virus se disemina y a través del sistema linfático, y como resultado de esta primera viremia, se extiende la infección a los monocitos, a los macrófagos, a las células endoteliales y a los hepatocitos, que se convierten en las células blancas de la infección. Sin embargo, como les decía anteriormente, la viremia no guarda relación con la severidad de la enfermedad. Las células dendríticas, digamos que presentan los antígenos a los linfocitos T, los cuales se activan y cooperan con los linfocitos B, produciendo anticuerpos.
La respuesta de estos anticuerpos constituye un elemento crítico en la patogenia de la enfermedad. Lo vamos a ver más adelante. Está demostrado que los anticuerpos producidos contra una cepa, es decir, contra un serotipo, no necesariamente son neutralizantes. Al contrario, favorecen la entrada del virus a las células mononucleares, con lo cual se amplifica la infección. El sistema inmune entonces responde con la producción de diversas citoquinas proinflamatorias, las cuales están relacionadas también con la patogenia de la enfermedad. Los macrófagos se convierten en uno de los principales productores de citoquinas, como interleuquina 1 beta, interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral. Particularmente el factor de necrosis tumoral se relaciona con las manifestaciones hemorrágicas al favorecer la trombocitopenia y la disfunción endotelial. El virus del dengue puede infectar directamente también las células de la médula ósea, suprimiendo la hematopoiesis. Adicionalmente, la formación de autoanticuerpos que reconocen por reacción cruzada a las plaquetas contribuyen con la trombocitopenia característica de esta enfermedad. Ambos efectos favorecen la aparición de hemorragias, pues disminuye la producción de plaquetas y aumenta la destrucción periférica. Adicionalmente, el virus del dengue infecta a los macrófagos, produciendo apoptosis y liberando las citoquinas proinflamatorias. Estos eventos traen como consecuencia la disfunción endotelial, aumento de la permeabilidad vascular, lo que facilita la aparición de fenómenos hemorrágicos. Finalmente, durante la infección por el virus del dengue ocurre también necrosis de los hepatocitos. Recuerden que les dije que el hepatocito era un órgano blanco de la infección. Secundaria, obviamente, a la infección del virus del dengue ocurre la necrosis de los hepatocitos y destruyen las células NK, son las encargadas de destruir las células infectadas, los hepatocitos infectados. Como consecuencia de este hecho, en los pacientes se van a elevar las aminotransferasas y el hígado disminuye su capacidad para producir factores de la coagulación y proteínas plasmáticas, incrementando el riesgo de hemorragias severas. ¿Okay? Se activa, por supuesto, el sistema fibrinolítico, contribuyendo finalmente a la aparición de fenómenos hemorrágicos importantes. Dado que las infecciones por un serotipo de dengue confieren inmunidad prolongada solo contra ese serotipo, un individuo puede contraer hasta 4 infecciones por virus del dengue a lo largo de su vida. La inmunidad que deja la infección por cada serotipo viral es duradera, probablemente de por vida, y se expresa por la presencia de anticuerpos neutralizantes. No existe inmunidad cruzada de serotipos. Sin embargo, cuando una persona tiene anticuerpos contra uno de los serotipos del virus y es infectado por otro serotipo, se produce una respuesta infrecuente, casi exclusiva de la infección por dengue, denominada ADA, amplificación dependiente de anticuerpos, que se traduce en una elevada replicación viral y aumento de la viremia, lo cual condiciona y favorece la forma grave de la enfermedad. El presente documento es un documento técnico publicado el 24 de mayo del 2024 de este año, que pone la OPS a disposición de todos los médicos y de todo el personal de salud con información resumida para el manejo clínico de los casos sospechosos de dengue. El objetivo, proporcionar una guía de consulta rápida para la definición del caso sospechoso de dengue, sus fases, clasificación, manejo clínico, así como los criterios de hospitalización y de alta para pacientes con dengue, con la finalidad de evitar las muertes producidas por esta enfermedad. El uso adecuado de estas pautas por personal entrenado ha reducido enormemente la tasa de letalidad por esta infección, que actualmente es menor al 0.1%. Vamos a conocer entonces las definiciones operacionales de la Organización Panamericana de la Salud, publicadas en el 2023. Caso sospechoso se define como toda persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y que presenta fiebre aguda o historia de fiebre, habitualmente de 2
a 7 días de evolución y 2 o más de las siguientes manifestaciones: náuseas o vómitos, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgia, artralgia, petequias o prueba de torniquete positivo, leucopenia con o sin signo de alarma o signo de gravedad. Es importante entonces en pediatría que se considera caso sospechoso a todo niño que reside o haya viajado en los últimos 14 días a una zona con transmisión de dengue, que presente un cuadro febril agudo de 2 a 7 días sin foco aparente. Entonces, todo niñito que se nos presente, Venezuela es un país endémico de dengue, todo niño con cuadro agudo, febril, sin foco, podríamos catalogarlo o debemos catalogarlo como un caso sospechoso de dengue. Caso probable lo define la OPS como un caso sospechoso de dengue que además tiene detección de IgM en una sola muestra de suero o un nexo epidemiológico referido con un caso confirmado. Finalmente, el caso confirmado será el caso sospechoso de dengue que además tiene detección de ARN viral por PCR o la detección de la proteína viral NS1 mediante ELISA o la demostración de la presencia del virus mediante aislamiento viral. O aumento de 4 veces el valor de títulos de anticuerpos específicos para dengue, con muestras recogidas con al menos 14 días de diferencia, muestras pareadas. Y por último, en fallecidos, la detección del genoma viral a partir de tejidos de autopsia o mediante estudio histopatológico. Vamos entonces a hablar sobre el curso de la enfermedad. La infección puede cursar de forma asintomática o manifestarse con un espectro clínico amplio que incluye manifestaciones graves y no graves. El periodo de incubación es esta barra azul que observan en la lámina, más o menos son, digamos, está escrito entre 4 a 10 días y la enfermedad comienza abruptamente. Pasa por 3 fases: la fase febril, la fase crítica y de recuperación. Vamos a revisar cada una de estas fases. La fase febril puede durar de 2 a 7 días. Digamos, estos son también definiciones realizadas por la OPS en la guía, definiciones de caso, clasificación clínica y fases de la enfermedad, la guía de la Organización Mundial de la Salud. La fiebre, entonces, en la fase febril puede durar de 2 a 7 días y usualmente se acompaña de enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retroorbitario y presente en algunos pacientes pueden presentar, además de esto, odinofagia, faringe hiperémica, conjuntivas hiperémicas, trastornos gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, son comunes. En la fase febril temprana puede ser difícil distinguir clínicamente el dengue de otras enfermedades febriles agudas. A los pocos días del inicio de la enfermedad pueden presentarse manifestaciones hemorrágicas menores como petequias, equimosis y puede haber hepatomegalia. La primera alteración de la hematología es una leucopenia y la bradicardia relativa es común en esta fase, ya que la fiebre no eleva sustancialmente la frecuencia cardíaca. Los pacientes que mejoran después de la caída de fiebre se consideran casos de dengue sin signos de alarma y se clasifica así: dengue sin signos de alarma. Al final de la fase febril, algunos pacientes pueden evolucionar a la fase crítica. La presencia de signos de alarma, el aumento del hematocrito, son importantes para detectar el inicio de la fase crítica y que es la fase de extravasación del plasma. Los pacientes que empeoran con la caída de la fiebre y presentan signos de alarma son casos de dengue con signos de alarma. En algunos pacientes, la fase crítica, algunos pacientes en los primeros 3 a 7 días de la enfermedad, la temperatura desciende, ¿ok? Y aumenta la permeabilidad capilar. Paralelamente, incrementa el hematocrito. Esto marca el comienzo de la fase crítica. Repetimos,
Después de los 3 a 7 días de enfermedad, que la fiebre desciende, la fiebre decae, aumenta la permeabilidad capilar, paralelamente se incrementa el hematocrito y esto marca el comienzo de la fase crítica. Las manifestaciones clínicas se deben a la extravasación del plasma y dura esta fase entre 24 a 48 horas. Ahí pueden asociarse epistaxis y gingivorragia. Los pacientes sin un gran aumento de la permeabilidad capilar mejoran, mientras que aquellos con mayor permeabilidad capilar pueden empeorar como resultado de la pérdida del volumen plasmático y llegar a presentar los signos de alarma. Si no se restaura la volemia de manera oportuna y correcta, pocas horas después, estos pacientes suelen presentar signos clínicos de hipoperfusión tisular y shock hipovolémico. Esta fase, como dije anteriormente, dura generalmente entre 24 y 48 horas. ¿Cuáles son estos signos de alarma? La mayoría de los signos de alarma son consecuencia del incremento de la permeabilidad capilar. Entonces, ¿qué es lo que se considera dengue con signos de alarma? Todo caso de dengue que cerca de y preferentemente a la caída de la fiebre, que es lo que realmente observamos cuando hay el descenso de la temperatura, presenta uno o más de los siguientes signos: dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen. El dolor abdominal intenso y continuo significa que el paciente está evolucionando hacia el shock por dengue. Su valor predictivo positivo es hasta 90% para la extravasación de plasma, clínicamente importante, es decir, cuando hay derrame pleural, ascitis o ambos. Y el valor predictivo para shock es cerca del 82%. El dolor abdominal con estas características no se debe a la hepatomegalia, que aparece más o menos brusca durante la fase crítica del dengue. El dolor intenso referido a epigastrio es un dolor reflejo determinado por la presencia súbita de una gran cantidad de líquido extravasado hacia las zonas pararrenales y perirrenales, que irrita los plexos nerviosos de la región retroperitoneal. Lo anterior constituye una asociación evidente entre el acúmulo de líquidos en la región retroperitoneal y el shock por dengue, a la vez que indica la velocidad con que grandes volúmenes de líquidos pueden acumularse en esa región. Por otra parte, está demostrado que el engrosamiento de la pared biliar se produce por extravasación súbita de plasma en el volumen suficiente para producir dolor en hipocondrio derecho, sin signos de inflamación, y constituye esto entonces un signo de alarma. La extravasación ocurre también en la pared de las asas intestinales que forman edema y aumenta bruscamente su volumen porque se acumula líquido en la capa serosa. Esto frecuentemente son los hallazgos en autopsia de fallecidos por dengue. Esto obviamente provoca dolor abdominal en cualquier localización. El dolor abdominal llega a ser tan intenso que puede confundirse con un cuadro de abdomen agudo. Vómitos. Vómitos persistentes. Se define como 3 o más episodios en 1 hora o más de 4 episodios en 6 horas. El vómito impide una hidratación oral adecuada y contribuye a la hipovolemia. El vómito persistente se ha reconocido como un signo clínico de gravedad. Policerositis, la acumulación de líquidos, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. Suele manifestarse, como dijimos, por derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico, y se detecta por métodos clínicos, por radiología o por ultrasonido, sin que necesariamente se asocie a dificultad respiratoria ni a compromiso hemodinámico. Pues cuando se presenta el compromiso hemodinámico, esto es un paciente que hay que clasificarlo ya como caso de dengue grave. La presencia de ascitis tiene un valor predictivo positivo para dengue grave. Sangrado activo y de mucosa, la gingivorragia, la hematemesis también tuvieron un valor o tienen un valor predictivo positivo mayor. El sangrado de mucosas acompañado de alteración hemodinámica del paciente también se considera un signo grave de dengue grave.
Alteración del estado de conciencia, puede presentarse irritabilidad o letargo con diferentes puntajes en la escala de Glasgow, ¿no? Menor de 15 puntos, por supuesto. Se acepta que ambas manifestaciones son expresión de la hipoxia cerebral provocada por la hipovolemia al haber esta extravasación de plasma. Por último, la hepatomegalia, un borde hepático que por lo general se palpa a más de 2 centímetros por debajo del borde costal, ha sido un factor de riesgo significativo para el shock por dengue en niños. También se describe el aumento progresivo del hematocrito por hemoconcentración. Si no se restaura la volemia de manera oportuna y correcta, esto es lo que tenemos. Estos pacientes suelen entonces presentar signos clínicos de hipoperfusión tisular y shock hipovolémico. Se evidencia entonces la disminución de presión de pulso, taquicardia y otros signos iniciales de shock. Piel muy pálida, pies muy fríos, vasocontraídos, los pacientes que no reciben digamos, aquí vemos la maniobra para evidenciar llenado capilar muy lento. En niños, fíjense cómo en tórax podemos evidenciar esa maniobra fácilmente. Los pacientes que no reciben tratamiento oportuno y adecuado, ya sea porque consultan tardíamente al centro de tratamiento, porque no son diagnosticados tempranamente, porque se le administran soluciones inadecuadas en composición, volumen, velocidad, son los que evolucionan a las formas graves de enfermedad. Un paciente con dengue grave está en peligro de muerte inminente. Las formas graves de dengue se definen por uno o más de los siguientes criterios: shock o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma, shock evidenciado por pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías, llenado capilar mayor de 2 segundos, presión de pulso menor o igual a 20 milímetros de mercurio, hipotensión en la fase tardía. Sangrado grave, según la evaluación del médico tratante, hematemesis, melena, metrorragia, sangrado del sistema nervioso central. Compromiso grave de órganos, como daño hepático con transaminasas menor o igual a 1000 y alteración del sistema nervioso de la conciencia, en el caso del sistema nervioso central, miocarditis, corazón u otros órganos. Durante la etapa inicial del shock, el mecanismo de compensación que mantiene la presión arterial sistólica normal produce taquicardia y vasoconstricción periférica, con reducción de la perfusión cutánea, lo que da lugar a extremidades frías y retraso del tiempo en el llenado capilar. El médico puede tomar la presión sistólica y encontrarla normal y así subestimar la situación crítica del enfermo. Los pacientes en la fase inicial del estado de shock a menudo permanecen conscientes y lúcidos. Si persiste la hipovolemia, la presión sistólica desciende y la presión diastólica aumenta, lo que resulta en una disminución de la presión de pulso o de la presión arterial media. En estadios más avanzados de shock, ambas presiones descienden, tanto la presión de pulso como la presión arterial media, hasta desaparecer de modo abrupto. El shock y la hipoxia prolongada generan acidosis láctica e insuficiencia de múltiples órganos, llevando a un curso muy difícil de manejar con falla multiorgánica. El dengue es una infección viral en la que no circulan lipopolisacáridos, por lo que no tiene una fase caliente del shock como la sepsis bacteriana. El shock es netamente hipovolémico, al menos al inicio de la enfermedad. La trombocitopenia en esta arbovirosis resulta de un proceso que comienza por la adhesión del virus a las plaquetas y a otras células megacariocíticas. Culmina con su lisis. Este evento de causa inmunológica debido es a la acción de autoanticuerpos que inicialmente fueron elaborados contra las proteínas de la pared del virus y que se convierten luego en autoanticuerpos con acción cruzada contra algunas proteínas de las plaquetas, contra el fibrinógeno y contra algunas proteínas del endotelio vascular, por un fenómeno de mimetismo molecular, produciendo así entonces la trombocitopenia, la disminución del fibrinógeno y el daño endotelial con el síndrome de fuga capilar.
La trombocitopenia puede ser moderada o grave si está por debajo de 10.000, pero es transitoria. En pocos días se recuperan los niveles normales, gracias a que el sistema megacariocitopoyético se mantiene íntegro o hiperplástico durante la fase crítica de la enfermedad. Si bien la trombocitopenia no determina el shock, el descenso progresivo del número de plaquetas es un excelente marcador de la gravedad del paciente, especialmente cuando se acompaña del aumento del hematocrito. Fase de recuperación. Como sabemos que un paciente entró a la fase de recuperación, tiene lugar la reabsorción gradual del líquido extravasado que retorna del compartimiento extravascular al intravascular. En esta etapa de reabsorción del líquido, más o menos dura 48 a 72 horas. En estos casos mejora el estado general, se recupera el apetito, mejoran los síntomas gastrointestinales y aumenta la diuresis. Normalmente, el hematocrito será más bajo debido al efecto de dilución causado por el líquido reabsorbido. Normalmente el número de glóbulos blancos comienza a subir con el aumento de los neutrófilos y la disminución de los linfocitos. La recuperación del número de plaquetas suele ser posterior a la fase de los glóbulos blancos. El número de plaquetas circulantes incrementa rápidamente en la fase de recuperación y, a diferencia de otras enfermedades, aún en la fase crítica, ellas mantienen su actividad funcional eficiente. ¿Cuáles son estas? La adhesión plaquetaria, su función de adhesión a la pared del vaso dañada, y la agregación entre ellas, es decir, la agregación plaquetaria. Estas funciones permanecen indemnes en el caso de dengue. Para una enfermedad que es compleja en sus manifestaciones, el tratamiento es relativamente simple, barato y muy eficaz para salvar vidas, siempre y cuando se intervenga de manera correcta y oportuna. La clave está en detectar temprano la enfermedad y tener una comprensión de los problemas clínicos que se presentan en las diferentes fases. Una buena atención primaria no solo reduce el número de hospitalizaciones, sino que salva la vida de los pacientes con dengue. El manejo de los pacientes, aquellos que catalogamos como dengue sin signos de alarma, el manejo es ambulatorio en el primer nivel, cuidados mínimos en el hogar, supervisados por cada 24, 48 horas por el personal de salud. Hay pacientes que se clasifican como dengue sin signos de alarma, pero presentan una condición, comorbilidad, que hacen que el manejo sea hospitalizado con una intervención mínima por el personal de salud. Esta comorbilidad o condición son los menores o iguales a un año, lactantes menores de 12 meses, embarazo, obesidad, diabetes, asma, daño renal, enfermedades hemolíticas, enfermedades, hepatopatía y pacientes en riesgo social. Los pacientes que presentan o catalogamos como dengue con signos de alarma por todos los criterios que antes mencionamos, se deben hospitalizar y el monitoreo debe ser horario, estricto y con una intervención médica inmediata. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Cuál es el manejo? Dijimos entonces con control horario estricto de signos vitales, presión de pulso, tensión arterial media, frecuencia cardíaca, obviamente frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Vamos a empezar entonces a hidratar al paciente con bolos de cristaloide, puede ser solución fisiológica, puede ser solución lactato, a 20 cc por kilo en de 15 a 20 minutos. Si vamos a evaluar al paciente cada vez que terminemos de pasar un bolus y si se observa mejoría clínica y la diuresis es mayor o igual a un cc kilo hora, pasamos el paciente a mantenimiento. En pediatría, el mantenimiento se calcula por regla de Holiday y agregamos un 50% de este mantenimiento. La solución que vamos a emplear nunca soluciones hipotónicas, siempre solución glucofisiológica. La solución glucofisiológica es una solución 0,9%
más destroza el 5%. Esta, digamos, hidratación es equivalente a calcular 4 cc por kilo hora. Si el paciente mejora, disminuimos a 3 cc kilo por hora, lo dejamos por 2 a 4 horas más, y si la mejoría es permanente, se mantiene, disminuimos a 2 cc kilo hora. Es decir, tenemos dos maneras de hidratar al paciente: por regla de Holiday más el 50% o usando esta regla, 4 cc por kilo hora, disminuimos a 3 cc kilo hora si hay mejoría, y digamos, de acuerdo a la evolución del paciente, vamos disminuyendo hasta llegar a 12 cc kilo hora. La mejoría se evidencia cuando hay, obviamente, mejoría de los signos de alarma. Entonces hay desaparición progresiva de los mismos, hay remisión progresiva de la sintomatología en general, hay signos vitales estables, diuresis normal o aumentada, probablemente el paciente está poliúrico por la cantidad de líquidos que estamos indicando, la disminución del hematocrito por debajo del valor de base en un paciente estable, es decir, comienza la disminución del hematocrito porque estamos mejorando la hemoconcentración, el paciente recupera el apetito y tiene buena tolerancia a la vía oral. Si no se evidencia mejoría, el paciente empeora y tiene criterios de dengue grave, son los pacientes que presentan shock y sangrado grave, como dijimos anteriormente. Digamos, el manejo es atención y tratamiento inmediato, manejo intrahospitalario, de preferencia en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos una unidad de cuidados intensivos y tenemos que, digamos, asumir el manejo de este paciente? Bueno, analizar dos accesos vasculares. Recuerden que si no tenemos vías periféricas, dos vías intraóseas, empezamos con bolos de cristaloides a 20 cc por kilo cada 5 minutos, ¿ok? Debemos evaluar la perfusión tisular, la presión de pulso, tensión arterial media, frecuencia cardíaca y diuresis. Horariamente, repetimos los bolos hasta alcanzar 60 cc por kilo en una hora. Si persisten los signos de shock tras administrar 60 cc por kilo de cristaloides en una hora, esto se definiría el shock refractario fluido. La indicación sería entonces el inicio de tratamiento con fármacos vasopresores, en este caso adrenalina. Tratamiento de las complicaciones hemorrágicas. Si se evidencia una disminución súbita del hematocrito sin mejoría del paciente, lo que debemos sospechar entonces es una hemorragia importante. Lo indicado sería transfundir concentrado globular. Vamos a evaluar la función de coagulación del paciente, PT y PTT fibrinógeno. Si el fibrinógeno es menor a 100 miligramos por decilitro, la indicación es crioprecipitado, una unidad por cada 10 kilos. Si el PTT están prolongados 1.5 veces los valores normales del control, se debe entonces considerar la transfusión de plasma fresco congelado 10 cc por kilo. Fíjense que en ningún momento estamos hablando de transfundir plaquetas. ¿Okay? En el dengue, la trombocitopenia no es necesario, digamos, la transfusión profiláctica, no está indicada. La trombocitopenia en el dengue es transitoria y autolimitada y no requiere la administración de esteroides, de inmunoglobulina ni otra medicación. En el dengue, las funciones plaquetarias de adhesión y agregación se mantienen intactas. La hemorragia pulmonar o intracraneal, ambas de mal pronóstico, se presentan en la fase final del paciente. Las grandes hemorragias se presentan durante o después del shock, por lo que evitar el shock o tratarlo eficazmente previene estas complicaciones. Métodos diagnósticos del dengue, tenemos métodos directos como métodos indirectos. Los métodos directos son el aislamiento viral, que se considera la prueba de oro, puesto que, de ser positivo, constituye una prueba específica e inequívoca de la presencia y viabilidad del virus. Sin embargo, son técnicas muy laboriosas y no pueden ser utilizadas ampliamente para el manejo clínico de los casos.
Diagnóstico molecular, que es la detección del genoma viral, es de alta sensibilidad, se hace por PCR y se ha convertido en el método de elección para la detección del virus en suero del paciente en la etapa aguda de la enfermedad. Cuando hablamos de etapa aguda, estamos hablando entre el día 0 y el día 5 a partir de los síntomas. Pero no está suficientemente automatizado su uso para vigilancia epidemiológica. Tiene una sensibilidad del 90% y su especificidad es 100%, es decir, no produce resultados falsos positivos. La detección de antígenos, este método permite realizar un diagnóstico temprano con mucha sensibilidad y alta especificidad y son un apoyo muy importante para el manejo clínico del paciente. La detección de la proteína NS1 es un marcador de replicación viral que se detecta en suero en la etapa aguda de la enfermedad y permite realizar, como dijimos, un diagnóstico temprano y específico de dengue. La sensibilidad informada de este estudio varía entre 50 y 93%. Es decir, que si el resultado es negativo, no excluye la infección por dengue y por ello se requiere realizar entonces las pruebas serológicas, los métodos indirectos. ¿Okay? Todos sabemos que IgM se debe obtener de posterior al 5.º día de inicio de enfermedad o después. La detección de IgM es el marcador de infección reciente. La presencia de IgG en suero es indicativa de una infección pasada. Algo que es importante entender, que la presencia de altos títulos de inmunoglobulina G en una muestra de suero o la seroconversión o el incremento de 4 o más veces el título de anticuerpos en un suero pareado, en un caso obviamente sospechoso de dengue, indica infección reciente o infección confirmada respectivamente. Este criterio es de suma utilidad en casos de infecciones secundarias que no muestran niveles detectables de anticuerpo IgM. Es decir, en infecciones secundarias probablemente encontremos pacientes con IgM negativo, pero IgG muy elevada durante los primeros días de la enfermedad. La viremia en general coincide con el tiempo, en el tiempo con la aparición de los síntomas. No es detectable el momento de la caída de la fiebre. La detección entonces de anticuerpos coincide con el tiempo de desaparición de la viremia y de la fiebre. Por eso lo ideal es hacerla después del 5.º día. Los niveles más altos de IgM se encuentran entre los días 14 y 15 y pueden permanecer elevados hasta 60 días después de la enfermedad. Los anticuerpos IgG a dengue se elevan después del 8.º al 9.º día de fiebre y son detectables de por vida. Ya dijimos entonces que la infección secundaria se observan niveles muy elevados de IgG desde los primeros días de la fiebre y los niveles de IgM pueden ser menos elevados, inclusive pueden llegar a ser indetectables. Entonces, el método que vamos a escoger para el diagnóstico de la enfermedad va a depender de la fase donde esté la enfermedad, la fase donde se encuentre el paciente. Bueno, estos son tablas donde tienen esto como más, digamos, explicado detalladamente. Y este es, digamos, el momento para ser utilizado cada uno de los métodos virológico, molecular, antigénico y serológico de dengue. ¿Okay? El diagnóstico diferencial lo vamos a realizar entonces con todas las arbovirosis, también con COVID-19, leptospirosis, rubiola, paludismo, influenza, sarampión y hepatitis viral. Entramos entonces con chikungunya. La fiebre chikungunya es una enfermedad emergente transmitida por mosquitos y que desde el año 2004 ha causado grandes epidemias, provocando considerable morbilidad y sufrimiento. El nombre chikungunya deriva de una palabra en maconde, el idioma que habla un grupo étnico del sudeste de Tanzania y significa a grandes rasgos hombre encorvado.
y describe la postura inclinada de quienes padecen esta afectación por artralgias sumamente dolorosas. El chikungunya es un virus ARN perteneciente al género alfavirus de la familia Togaviridae, como hablamos al principio, y está constituido por una hebra positiva de ARN. Su genoma codifica 3 proteínas estructurales C, E1 y E2 y 4 no estructurales. El virus de chikungunya existe como un único serotipo que al parecer confiere inmunidad de por vida a los individuos que se recuperan de la infección. Desde el punto de vista epidemiológico, los primeros casos del virus chikungunya en el continente americano se registraron en diciembre de 2013 en la isla de San Martín y posteriormente se notificaron casos de transmisión autóctona en todo el Caribe. Desde el punto de vista inmunopatogénico, en los humanos infectados, los síntomas de enfermedad aparecen generalmente después de un periodo de incubación más o menos 3 a 7 días. El virus es introducido en la piel, donde se replica en los fibroblastos de la dermis y se disemina por el torrente sanguíneo hasta múltiples tejidos. Hablamos de hígado, vaso, fundamentalmente músculo y articulaciones. Pero además también hígado, vaso e neonatos, sistema nervioso central. El periodo de incubación termina con la aparición súbita de fiebre, lo que coincide con la viremia. La replicación viral desencadena la activación de inmunidad innata, de la cual la producción de interferón tipo 1 es el sello distintivo. La fiebre usualmente dura menos de una semana hasta que la viremia termina. En este momento es cuando los pacientes producen inmunidad adaptativa antivirus de chikungunya, expresado por los anticuerpos IgM. Aunque el virus no es considerado neurotrópico, la evidencia sugiere que hay afectación neurológica, sobre todo en niños y en ancianos infectados. Importante en chikungunya, la forma crónica de enfermedad está asociada a niveles detectables de interleuquina 17 y de interleuquina 6, ¿okay?, durante los primeros meses de posinfección. En pacientes se evidencia una artralgia crónica y, digamos, se encuentra IgM persistente. Esto podría ser la evidencia de una exposición continua al antígeno, brindando así evidencia de la persistencia de los antígenos virales en tejido sinovial de los pacientes con artralgia crónica. La transmisión del virus chikungunya, además de ocurrir la picadura por el vector, también puede efectuarse por vía transplacentaria de madre virémica al recién nacido. Durante el parto incluso se sospecha que puede ocasionar aborto si ocurre durante el primer mes del embarazo. Definición de casos sospechosos: la persona que vive o ha viajado en las últimas 2 semanas a las zonas de transmisión de chikungunya y presenta fiebre, que esta fiebre no debe ser mayor a 7 días. Asociado a artralgias o artritis que no se explican por otra condición médica, con o sin otras manifestaciones extraarticulares que pueden ir de leves a graves, es decir, un paciente con fiebre y con manifestaciones de artralgia o artritis. Eso sería el caso sospechoso, el probable entonces, un caso sospechoso donde hay detección de IgM en una sola muestra de suero o el paciente tiene un nexo epidemiológico con un caso confirmado. Y el caso confirmado sería el caso sospechoso donde hay detección por PCR de ARN viral o aumento de 4 veces el valor de títulos de anticuerpos específicos para chikungunya. En fallecidos, la detección del genoma viral a partir de los tejidos de la autopsia. Clasificación según la gravedad de la enfermedad. Aunque la fiebre chikungunya rara vez pone en peligro la vida, los síntomas pueden ser incapacitantes. Entonces clasificamos chikungunya, digamos la definición operacional que ya hablamos: chikungunya con manifestaciones extraarticulares, es caso de chikungunya probable o confirmado que está acompañado de otras manifestaciones extraarticulares, neurológicas,
cardiovasculares, dermatológicas, oftalmológicas, hepáticas, renales, respiratorias, hematológicas, entre otras. Y chikungunya grave, como caso de chikungunya probable o confirmado, que presenta falla de al menos un órgano o sistema que amenaza la vida del paciente y requiere hospitalización. Se ven manifestaciones hemorrágicas, aunque son raras, menos del 1%. Hay pacientes con leucopenia importante, se ha descrito complicaciones como uveitis, iridociclitis, retinitis, parálisis flácida, encefalitis, meningoencefalitis, Guillain-Barré, miocarditis, neumonía, nefritis, entre las manifestaciones de chikungunya grave. Clasificación clínica según la evolución, entonces tenemos la fase aguda, los signos y síntomas de articulares duran hasta 2 semanas. En fase posaguda, los síntomas y signos articulares se mantienen por más de 2 semanas hasta el final del 3er mes. Puede darse una evolución continua desde el inicio de los síntomas o presentarse periodos sin síntomas de manera intermitente. Y la fase crónica, los pacientes que tuvieron la enfermedad de chikungunya y presentan manifestaciones articulares tales como dolor, edema o rigidez articular por más de 3 meses. También puede cursar con artritis crónica, la cual debe ser estudiada y confirmada. Obviamente debe descartarse artritis de otra etiología inflamatoria. Diagnóstico y tratamiento. Bueno, el diagnóstico diferencial, hay un cuadro importante aquí donde ven cómo hacer un diagnóstico clínicamente diferencial entre dengue y chikungunya y vemos la frecuencia de los signos y síntomas. ¿Okay? 3 crucecitas significa que el 100% de los pacientes lo presenta, 2 crucecitas entre 40 y 69% de los pacientes, obviamente una cruz, menor porcentaje de pacientes, hasta la rayita que significa que los pacientes no presentan este síntoma. Es decir, chikungunya vemos como el hematocrito elevado no forma parte de la enfermedad. El diagnóstico y el tratamiento, en cuanto al diagnóstico, se hace por aislamiento viral, por PCR y por serología. Son, digamos, los métodos moleculares y virológicos son los más sensibles durante la etapa temprana de la enfermedad, entre el 2 y el 5.º día, y bueno, obviamente no ha habido cero conversión y no se detectan anticuerpos. En las etapas tardías de la infección, la sensibilidad de estos métodos se reduce, es decir, el aislamiento viral, y lo que podemos hacer es pedir IgM para chikungunya. En cuanto a tratamiento, no existe un fármaco antiviral específico. El tratamiento es sintomático con antipiréticos, analgésicos, hidratación y obviamente siempre excluir enfermedades muy graves como malaria, infecciones bacterianas y hacer siempre el diagnóstico diferencial con dengue. Bueno, el tratamiento sintomático incluye reposo, uso de acetaminofén para el alivio de la fiebre y de antiinflamatorios no esteroideos para aliviar el componente artrítico de la enfermedad. Zika, la infección por virus Zika, es una enfermedad emergente causada por el virus del mismo nombre, que es transmitido a través de la picadura de mosquitos del género Aedes, tal como Aedes aegypti, Albopictus, etc. Es un arbovirus de la familia Flaviviridae, como vimos al inicio, que tiene una sola cadena de ARN, que es importante en la transmisión del Zika, que se ha documentado transmisión sexual, sanguínea, por exposición en laboratorio, y el virus Zika ha sido aislado de semen de pacientes. La enfermedad fue identificada por primera vez en 1947 en un mono rhesus en Uganda, en el bosque de Zika, de ahí su nombre. En 1968 fue aislado por primera vez en humanos en Nigeria. Durante el 2015, Brasil informa la transmisión autóctona de virus Zika en 18 estados y se notifican luego en Colombia, en Salvador, en Guatemala, en Surinam y finalmente en Venezuela también en el 2015. Definición de casos. Bueno, sospechoso, persona que presenta exantema de inicio súbito que no se explica por otras condiciones médicas y o que su pareja sexual reside o ha visitado áreas
epidémicas o endémicas durante las 2 semanas anteriores al inicio de los síntomas y presenta 2 o más de estos síntomas. Prurito, muy importante en el Zika. Conjuntivitis, muy frecuente también, artralgias, mialgias, edema y fiebre. Probable es un caso sospechoso de Zika, pero que además tiene detección de IgM para el virus Zika. Confirmado, paciente que cumple los criterios de caso sospechoso y cuente con una confirmación reciente para virus Zika, es decir, por aislamiento viral o el genoma por PCR. Se estima que 4 de cada 5 pacientes son asintomáticos. Los síntomas aparecen entre 3 a 12 días después de la picadura del mosquito y los más comunes son fiebre leve, exantema, fíjense que aquí la fiebre no es importante, conjuntivitis no purulenta y artritis principalmente en pies y manos. Otros síntomas incluyen mialgia, artralgia, cefalea, dolor retrocular, edema en miembros inferiores, vértigo, dolor abdominal, vómitos. La enfermedad generalmente es leve, es autolimitada y dura 2 a 7 días. Todos los pacientes presentan exantema y la mayoría prurito, importante entonces para identificar Zika, exantema y prurito con una fiebre baja que generalmente por debajo de 39 grados centígrados. No existe hemorragia, no hay leucopenia, ni trombocitopenia, ni hepatomegalia. Presente siempre edema en extremidades y conjuntivitis no purulenta. Sin embargo, se han descrito complicaciones neurológicas y autoinmunitarias muy importantes, con malformaciones congénitas, el denominado síndrome congénito de Zika, con microcefalia, desproporción facial, hipertonía, espasticidad, hiperreflexia e irritabilidad. En la neuroimagen se evidencian calcificaciones, lisencefalia, artrogriposis, deformaciones en los pies, problemas auditivos, visuales y un déficit cognitivo muy, muy importante. Es infrecuente que la infección por Zika cause muerte, sin embargo, se han descrito 3 defunciones en la reciente epidemia de Brasil. El diagnóstico de Zika se basa mayormente en la detección del ARN en las muestras de sangre por PCR. El periodo de viremia en humanos es corto, de 3 a 5 días luego de iniciados los síntomas. La viremia puede durar y la detección de ARN viral por PCR en orina puede ser un método alternativo cuando no esté presente en suero. Las pruebas serológicas también son ampliamente usadas. Puede haber reacciones cruzadas con otros flavivirus. Esto dificulta el diagnóstico serológico. En la fase temprana de la infección, los niveles de IgM y IgG pueden estar muy bajos. No existe tratamiento específico para Zika, no existe vacuna. El tratamiento es sintomático, se combina acetaminofén con los antihistamínicos por el prurito. Se tiene que vigilar estrechamente a los pacientes por el riesgo a síndromes, un riesgo elevado que existe a síndromes neurológicos, como el síndrome de Guillain-Barré. Especial atención con las embarazadas por el síndrome congénito de Zika. Y en esta lámina lo que vamos a ver es la recomendación, la fuerza de recomendación para poder hacer, digamos, diagnósticos diferenciales. Ven las manifestaciones de arbovirosis en general y cefalea para dengue, prurito para Zika, hemorragias dengue, chikungunya, trombocitopenia dengue, digamos, para orientarnos en el diagnóstico diferencial de las arbovirosis. En esta lámina ven el nivel de certeza en la evidencia alta, tenemos certeza alta, artralgias, chikungunya, prurito, Zika y así sucesivamente. Virus Oropuche. El 3 de agosto de 2024, la OPS publica este documento, Declaración de Riesgo para la Salud Pública por Virus Oropuche. Estamos hablando hace prácticamente menos de un mes. En la evaluación de riesgo para la salud pública relacionada con el virus Oropuche en la región de las Américas, declarando el nivel de riesgo alto para la región, ya que existe riesgo potencial muy alto para la salud humana y riesgo alto para la diseminación debido a los recientes y preocupantes cambios observados en las características clínicas y epidemiológicas de la fiebre Oropuche, incluyendo el reciente aumento y la expansión de casos en nuevas áreas. El primer reporte de muerte asociada a la infección por Oropuche.
la identificación de posibles casos de transmisión vertical relacionados con muertes fetales y microcefalia en recién nacidos. Entre enero y hasta el 30 de julio de 2024, se notificaron 8.000 casos confirmados por Oropuche, todos en América. Brasil, único país en el que se han reportado 2 defunciones, registra el mayor número, 7.284 casos, seguido de Bolivia, Perú, Cuba y Colombia. La fiebre orepuche es una enfermedad aguda causada por el virus orepuche, un bullamvirus, como vimos anteriormente. El curso de la enfermedad se caracteriza por un periodo de incubación entre 3 a 10 días, seguido de la aparición de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, artralgia, mialgia, náusea, vómito, escalofrío, fotofobia. En la mayoría de los casos, la afección es autolimitada. Aún la OPS no ha establecido una definición de caso sospechoso. No existe tampoco definición de caso establecida para la transmisión vertical y las muertes por oropuche, lo cual complica más la detección de estos casos. El virus ha sido responsable de epidemias de la enfermedad. Desde 1955, cuando se aisló por primera vez, se han registrado más de 30 brotes. El virus transmitido principalmente por picaduras de mosquito del género Culicoides, Gegenes, prevalece en el Caribe y las regiones tropicales de Latinoamérica. Hay brotes reportados en Brasil, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago, Panamá y Colombia. La enfermedad tiene una alta tasa de incidencia. Entre enero y julio del 2024 se notificaron 8.078 casos confirmados por oropuche. Bueno, ya dijimos, Brasil como único país donde existe mayor prevalencia de casos. La fiebre oropuche es una enfermedad zoonótica emergente con un impacto significativo en la salud pública de varios países de Sudamérica. La situación epidemiológica es dinámica y existe la posibilidad de que surjan futuras epidemias en la región y en otros lugares. Hasta la fecha no se ha registrado ningún caso de transmisión de fiebre oropuche de persona a persona. El pasado 25 de julio, Brasil anunció los 2 primeros fallecimientos por virus oropuche, de los que se tenga noticia en el mundo. 2 mujeres menores de 30 años y sin comorbilidades fallecieron después de presentar signos y síntomas similares al dengue grave. Hasta el 30 de julio del 2024 se han identificado 5 casos de transmisión vertical en Brasil, 4 casos de muerte fetal y 1 caso de aborto espontáneo, así como 4 casos de recién nacido con microcefalia. La Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a reforzar la vigilancia y alerta sobre la posibilidad de transmisión vertical de oropuche tras óbitos fetales y nacimientos de bebé con microcefalia en Brasil. Al mismo tiempo, se han anunciado casos de fiebre oropuche en Cuba. Estamos juntos en esto: dengue, chikungunya, zika y orepuche. Arbovirosis, donde tenemos que estar siempre, siempre alerta y pendiente. Muchas gracias por su atención.